Hola, buen día. Nuestro equipo está conformado por Ixmi, Efraín, Edwin, Viridiana, Saraí y su servidora Ivette Ramírez. Bueno, mis compañeros se van a presentar más adelante. Mientras tanto, yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a abordar en esta presentación. Bueno, vamos a hablar sobre Monte Albán y precisamente vamos a hablar sobre su panorama geográfico que abarca su ubicación, su clima, su flora y fauna, también sobre la temporalidad que este sitio abarcó, sobre la historia y aportaciones artísticas y cómo es que este sitio está dividido. En mi caso yo voy a hablarles sobre lo que es el panorama geográfico. Vamos a empezar con lo que es la ubicación. Bueno, primero que nada, este se ubicó en lo que es el centro del Valle de Oaxaca, específicamente al sur de la República Mexicana. Se ubicó en la punta de un cerro en lo más alto, específicamente donde tres ramales se cruzan, lo que es el Etla, Tlacolula y Cimatlán. En cuanto a su clima, este siempre ha sido cálido y con lluvias moderadas, como ya lo sabemos, es clásico, bueno, es algo muy básico de Oaxaca. También lo más importante de esto de su clima es que destaca el río Atoyac, ya que estaba muy cercano a lo que es Monte Albán. Esto les permitió garantizar una suficiente agua para su agricultura y que de esta manera tuvieran sus suelos fértiles. En cuanto a su fauna, pues es bastante variada. Se sabe que existieron aproximadamente 306 especies, sin embargo yo les voy a mencionar como que las más representativas de la zona. Vamos a empezar con lo que son las aves, ya que destacaron mucho. Entre ellas está lo que es el águila y sus distintos tipos, como la negra menor, la gris, la cinchada, etc. También destaca el halcón, el sopilote, el cuervo, la paloma, el tecolote y el sesontle, los cuales están apareciendo en la parte de aquí arriba como presentación de fondo para que se den una idea mayor de lo que era la fauna. También vamos a hablar sobre la fauna en cuanto a lo que son animales o insectos comestibles, como destaca más el chapulín, la chicharra, la avispa, el gusano de maguey y la chicatana. Igual en la parte de arriba están apareciendo imágenes para que quede un poco más claro lo que estoy mencionando. Y por último, los animales de caza. Los animales de caza está el conejo, el armadillo, el venado, la liebre, la zorra, la rata de campo y el coyote. Que bueno, pues eso es todo lo que abarca lo que es la fauna. En cuanto a la flora, pues es lo normal, que son los oyamedes, los pinos, los acotes, encino, plantas silvestres como fue el pochote, el guaje, pitayoles, arces, entre otros. También destaca mucho por las plantas medicinales que obtuvieron en cuanto a lo que había alrededor de ellos. Destacan como la hierba del cáncel, árnica y el espule. Y también destacan frutos, tunillo y agave. Bueno, es todo en cuanto a mi parte y mis compañeros van a continuar con la presentación. Buen día, mi nombre es Edwin Uriel y ahora les hablaré de la temporalidad de Monte Albán. Monte Albán se desarrolló en 5 etapas, las cuales les iré desarrollando poco a poco. Empezamos con Monte Albán 1. Se desarrolla en el preclásico con 2 tiempos, preclásico temprano y preclásico tardío. En el preclásico temprano se da del 500 al 300 a.C. y es caracterizado porque fue la fundación del sitio y la urbanización, además de que contaba con 5.000 habitantes aproximadamente. Posteriormente, para el preclásico tardío, que se da del 300 al 200 a.C., aumenta la demografía a 16.000 habitantes. Se realizó también el trazo de la plaza y del edificio de los danzantes. Para Monte Albán II, que se da del 100 a.C. al 250 después de Cristo, se caracteriza por la continuación de la nivelación y pavimentación de la plaza por los habitantes, además de que surge el edificio L. Se extiende la plaza 4 metros cuadrados alrededor y la influencia de grupos mayas de Chiapas y Guatemala, que principalmente influenciaron en el culto al murciélago. Posteriormente, para Monte Albán III, que se desarrolla en el clásico, influenciado totalmente por los teotihuacanos,
que se divide en dos, subfase A y subfase B. La subfase A, que se desarrolla del 250 al 600 después de Cristo, es caracterizado, como ya lo había mencionado, influenciado totalmente por la cultura teotihuacana, por la decoración de edificios, producción de piezas de cerámica, las tumbas, la arquitectura y principalmente la alfarería. Para la fase B, que se da en un tiempo del 600 al 800 después de Cristo, también es conocida como fase Tso. Aquí se caracteriza por ser la máxima esplendor del sitio. También es habitado alrededormente por 15.000 a 30.000 habitantes y también es caracterizado por el inicio de la caída de Teotihuacán. También en este periodo se da la construcción de edificios que conocemos hasta hoy en día. Pasando a la siguiente etapa de Monte Albán IV, que se desarrolla del 800 a 1325 después de Cristo, se caracteriza porque Monte Albán deja de crecer. Surgimiento de señoríos y cacicazgos que poblarán ciudades más pequeñas. También es caracterizado por la construcción de estructuras monumentales. Y para finalizar con Monte Albán V, que se desarrolla de 1325 a 1521. Este se caracterizó por la expansión de la militarización de Oaxaca, invasión de mixtecos en el valle, que se arraigaron o se escondieron principalmente cerca de Xochitl y Xozocotlán. Yo soy Ixmi Trejo y voy a hablar sobre el sitio. El sitio arqueológico de Monte Albán cubre más de 20 kilómetros cuadrados. En la máxima expansión, que es en la fase 3B del periodo clásico, la ciudad se extendía a 6.5 kilómetros cuadrados, ocupando los cerros Monte Albán, Atzompa, El Gallo y Monte Albán Chico. Para poder explicar sobre sus estructuras, primero se tiene que hablar sobre el talud tablero doble escapulario. El talud tablero es un estilo arquitectónico mesoamericano que se ocupaba en los basamentos piramidales de diferentes sitios. Este consiste en colocar sucesivamente plataformas llamadas tableros sobre un talud, que es un muro inclinado. En Monte Albán se encuentra una variación de este estilo arquitectónico llamado doble escapulario, que consiste en molduras superpuestas en los tableros de manera horizontal. Las principales estructuras de Monte Albán son la Gran Plaza, que es lo que caracteriza al sitio. Mide 270 metros de largo por 125 de ancho. Fue nivelada en el preclásico en la fase Monte Albán II, pero los edificios que se pueden ver en la actualidad, la mayoría datan de la fase 3B del periodo clásico. En esta plaza se localizaban los edificios administrativos, de gente relacionada con los templos y de acceso público. Está delimitada por la plataforma norte y por la plataforma sur y era alrededor de la plaza donde se situaban los demás edificios. La plataforma norte era un sitio al que solamente podían acceder las personas de más alto estatus. Es el lugar ideal para la residencia del gobernante y se encuentra situada sobre una plataforma de 200 por 250 metros. Se accede a ella a través de una escalinata y tiene un pórtico y un patio central. La plataforma sur cuenta con una escalinata de 40 metros de ancho. En la cima de esta se puede ver un patio y dos basamentos piramidales. Los basamentos piramidales tienen relieves de sistemas numéricos, escrituras y personajes en escenas cronológicas y de guerra. En la cima de esta plataforma se puede observar la Gran Plaza en su totalidad. El campo de juego de pelota se encuentra situado a la izquierda de la entrada de la Gran Plaza. Consiste en un rectángulo que está rodeado por dos paredes inclinadas. En el centro hay una piedra central que indicaba el inicio del juego. Representa un papel muy importante en ceremonias y rituales y fue construida en el periodo preclásico en la fase Monte Albán II. A diferencia de otros sitios, en este campo de juego de pelota no se encuentran los aros a la mitad de la pared. El edificio de danzantes, o edificio L, cuenta con un patio central rodeado de habitaciones
y muros de talud inclinado. Fue construido en el preclásico en la fase del Monte Albán I y es aquí donde se localizan las piedras características que representan hombres desnudos en diferentes posiciones. De acuerdo a su posición es la manera en la que se les nombraba. Si estaban horizontalmente son conocidos como nadadores y si están en manera vertical son conocidos como danzantes. El edificio J es una construcción que tiene una forma de punta de flecha. Según los cálculos de Anthony F. Aveni, está direccionado hacia la estrella Capella, que es la sexta estrella más brillante. Tenía un arco abovedado en la parte central que cruza la estructura y conduce a la parte superior. Este tipo de túneles también se podían encontrar en otros sitios. Es por esto que se le da la función de observatorio, pero esta función no se puede mantener ya en las épocas finales de Monte Albán porque no se podía ver el cielo después. Es considerado el primer observatorio de Mesoamérica y es el único que no estaba situado respecto al eje central del sitio, sino que tenía un ángulo de 45 grados. En los muros verticales de este edificio J se pueden encontrar varias lápidas en donde están representadas escenas de conquista de Monte Albán hacia otros pueblos. En estas se pueden encontrar el glifo de Monte Albán y debajo una cabeza invertida que representa a los vencidos. El sistema 4 es un complejo ceremonial con templo, patio y adoratorio. Data del periodo iconoclásico fase 3B y en las escalinatas de este se pueden ver también este estilo arquitectónico doble escapular. Los edificios G, H e I se encuentran en el centro de la Gran Plaza. Tenían esta función de edificios administrativos y eran edificios públicos. El edificio H es el más grande de ellos. Tiene una escalinata y un templo con 2 cámaras y 2 columnas. Los 3 son del periodo clásico en la fase Monte Albán 3B. En el edificio H se encontró una ofrenda con una máscara del dios murciélago, que junto con el jaguar eran sus deidades principales. La máscara estaba hecha de jade y la fecha aproximada es del 200 a.C. al 200 después de Cristo, en la fase Monte Albán II. El dios murciélago está relacionado con la fertilidad y con el dios del maíz, que es el dios Kosovi. El palacio cuenta con una plataforma interior a la que se accede a través de una escalinata central cuyas alfardas estaban terminadas en talud. Tiene un patio central que está rodeado de 13 habitaciones, las cuales servían como residencia para los sacerdotes de mayor rango o para visitantes de un alto rango en la ciudad. Monte Albán también cuenta con diferentes tumbas. La tumba 104 es de las más importantes. En su fachada tiene un nicho en donde se puede ver una urna que representa a un hombre sentado con el tocado del dios Cosijo. Este era el dios de la lluvia. Está fechada alrededor del 500 después de Cristo. Cuenta con una antecámara y una cámara, y en la cámara funeraria se pueden ver las paredes decoradas con pinturas al fresco coloreadas con diferentes deidades mixtecas y zapotecas. La tumba 7 es donde se encontró lo que es conocido como el tesoro de Monte Albán. Esta tumba tiene una base rectangular, una cámara y una antecámara con cubierta de bóveda angular. Fue construida en el Clásico temprano, pero los artefactos que se encontraron datan del periodo postclásico. En este periodo, la ciudad de Monte Albán ya había sido abandonada. Es por esto que se cree que la tumba fue reutilizada por los mixtecos. El doctor Alfonso Caso, que es un arqueólogo mexicano, encontró el 9 de enero de 1932 un gran tesoro en esta tumba. Era un entierro con una gran cantidad de ofrendas. Entre los objetos que se encontraron fueron brazaletes y pectorales de oro y plata, aretes, collares, unas copas de cristal de roca primorosamente pulidos, un cráneo humano forrado de turquesas, restos óseos que tienen fecha de 1200 y 1400 después de Cristo y huesos con glifos tallados. Es una de las pocas tumbas que se han encontrado que, aunque ya están deterioradas, tienen sus ofrendas intactas. En el sitio también se encuentran varias estelas fuera de los edificios. Estas estelas tienen solamente textos jeroglíficos, no tienen figuras o animales, ni
ni humanos. Se ha podido deducir varios signos y representan días, meses y años correspondientes al calendario. La estela más importante es la número 18, mide 5.8 metros de altura y está orientada perfectamente en dirección con la estrella polar. Esto solamente demuestra la gran habilidad matemática y astronómica que tenían los habitantes de Monte Albán. La plaza principal, las residencias y los edificios que se encuentran en este sitio, a excepción del edificio J, siguen la misma orientación de 90 a 270 grados. Este era un elemento de integración cultural. Esta zona arqueológica fue declarada el 11 de diciembre de 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En cuanto al inicio de Monte Albán, se encuentran estas estelas que son muy famosas por los danzantes o los nadadores. Estas representan a los que eran cautivos y que a final de cuentas tenían que ser sacrificados. Dependiendo de su posición, eran nadadores o danzantes. Si era vertical, eran danzantes; si era horizontal, eran nadadores. Las características de estos es que tenían un gran y extravagante peinado, muy elaborado. También tenían los ojos cerrados y la boca abierta. Las piernas estaban distorsionadas, pero también tenían extraños volutos en lo que era el pecho y la zona genital. Otro punto a notar es que Dainzú, en Tlacolula, se convirtió en el segundo centro de poder zapoteca. En Topaltepec y Yagul formaron alianza con Monte Albán, esto para hacer de Monte Albán un punto neutro, un punto estratégico para saber quién iba a ir a gobernar o tratar de apropiarse de distintas zonas que estaban a su alrededor. Importantes aportaciones olmecas se llevaron a cabo en los inicios y muchas aportaciones zapotecas en lo que fue la escritura alrededor del siglo IV a.C. En la fase 1 se comenzó lo que es el aplanamiento del monte, esto para hacer las asentaciones de las jardines, lo que serían los patios, y las estructuras monolíticas. También se confirmó que se inició a hacer el muro defensivo de los laterales del lado norte y del lado oeste. En cuanto a la historia de Monte Albán, vamos a poder dar cuenta de cómo este fue fundado por los zapotecas sobre las bases de varias poblaciones que ya se encontraban en el Valle de Oaxaca. Durante su historia vamos a poder encontrar lo que son alianzas que lo ayudaron a mantener el poder, dando así paso a lo que sería el gran centro de poder zapoteca. Es extraño cómo durante la conquista estas ruinas no fueron exploradas ni destruidas, ya que se encontraban en lo que sería la cima aplanada de un monte. Ahora, los valles antes de la fundación. Se tienen registros desde hace más de 10.000 años antes de Cristo de que se encuentran poblaciones ahí. Uno de los vestigios más antiguos encontrados es una punta acanalada de flecha encontrada en el valle de Tlacolula. El término acanalado se refiere a que es largo y delgado como un canal. Esto hace que la fuerza impactada durante una cacería se distribuya a lo largo de la piedra y esto la hace más resistente. A la vez, en el valle de Tlacolula se encontraron sembradíos de lo que es maíz, frijol y calabaza. Ciudades como San José Mogote fueron no totalmente, pero parcialmente deshabitadas para así fundar Monte Albán. Otra de las grandes influencias que se tuvo durante la fundación en los valles de Oaxaca fue una gran influencia de olmecas, principalmente sedentarios y agricultores. Durante lo que fue el florecimiento de Monte Albán, se tiene registro de que mantuvieron grandes y estrechas relaciones con los teotihuacanos, principalmente por lo que fue las relaciones maritales con lo que se unían. Se tiene un aproximado de 17.200 hogares, que lo que hace a Monte Albán una de las grandes ciudades de Mesoamérica. Su esfera de influencia estuvo en los valles centrales, la cañada de Cuicatlán, la zona de Sierra de Juárez y la zona del Pacífico en lo que es el área de Oaxaca. También fue un importante nodo de intercambio cultural entre los teotihuacanos, dándose mucho lo que fue el trueque. Tenía en el famoso edificio de los danzantes, se tenían 300 lápidas entre danzantes y nadadores. También se tenían 3.000 unidades habitacionales,
en la que se dividía en 14 barrios, dividido entre los zapotecas, los teotihuacanos y los olmecas. La fase XO corresponde al periodo en el cual Monte Albán y Teotihuacán rompieron sus lazos entre los años 500 y 800. Se cree que el rompimiento del vínculo entre Monte Albán y Teotihuacán se debió a un establecimiento de relaciones entre la ciudad zapoteca de Monte Albán y Xochicalco, que esta fue una de las ciudades más importantes del epiclásico del centro de México. Este rompimiento permitió que la cultura zapoteca se regenerara en los valles centrales, como lo muestra el aumento de construcciones monumentales en esta época. Dentro de los rasgos de la cultura zapoteca ya en regeneramiento, se obtuvo una muestra de la cerámica ya personalizada del estilo zapoteco, pero ya asimilada con el estilo también de la ciudad de Teotihuacán. Durante esta fase, en el ámbito religioso, el tributo hacia Pitaocoshijo se volvió importante. También el culto hacia los muertos tuvo una gran importancia debido a las numerosas tumbas que se construyeron en esta ciudad. Posteriormente, el colapso de Monte Albán se marca debido a que las obras públicas de Monte Albán se detuvieron a finales de la fase XO, que fue entre el siglo VIII y a principios del siglo IX. También los edificios del centro ceremonial dejaron de ser resomados, lo que quiere decir que ya no se renovaban o ya no tenían la misma importancia o concurrencia, lo que marcó más también el abandono por la élite que gobernaba la ciudad. Mi nombre es Viridiana Linares Guerra y yo voy a hablar sobre las aportaciones artísticas de Monte Albán. Bueno, una de las primeras aportaciones que tuvo la cultura que habitó este lugar fue el sistema de escritura. Los zapotecas junto con los mayas tuvieron un avanzado intelecto dentro de su cultura, entonces pudieron desarrollar su sistema de escritura. Otra característica o aportación fue la alfarería y sus tejidos, que estos los podemos encontrar en diversos museos. Otra fueron los códices mixtecos zapotecas. Estos sirvieron para conocer su vida y la costumbre de los habitantes de este lugar. También tenemos hierve el agua, que fue un sistema de riego artificial que ellos adaptaron para poder subsistir. Otra aportación que tenemos es el calendario solar y el calendario ceremonial. El calendario solar se enfoca más a sus tiempos o sus épocas en las que debían de sembrar, o sea, en la agricultura. Y el calendario ceremonial básicamente es para conocer sus costumbres y en este podían plasmarlas. Otra aportación que tenemos es su estilo de decorar las fachadas y es el estilo de doble escapulado. Este consta de que tenemos la pared y tiene unas franjas verticalmente y este lo podemos encontrar en los sitios como Monte Albán. También tenemos las urnas de cerámica grisáceas. Estas por lo general se ponían con los muertos. Cuando los enterraban, estas las ponían como una ofrenda hacia sus muertos. Y bueno, eso sería todo. Monte Albán es uno de los sitios más representativos del estado de Oaxaca. Al hacer esta investigación, mis compañeros y yo aprendimos mucho más sobre los temas como historia, aportaciones, el sitio, la cultura y todo lo relacionado porque no conocíamos a fondo el tema. Esperamos que nuestros compañeros también hayan aprendido sobre esto y esto nos sirve como futuros licenciados en turismo, pues los sitios arqueológicos son una de las principales atracciones turísticas y debemos conocer su historia para poder entender más sobre el sitio, sobre las culturas y sobre nuestro país. Y también les dejamos nuestras referencias de donde nos basamos para sacar toda la información.